¿Qué están construyendo ahí? ¿Qué diablos están construyendo ahí? Enron tardó 16 años en pasar de los 10.000 millones de activos a los 65.000 millones de activos aproximadamente. Tardó 24 días en irse a la quiebra. ¿Qué diablos están construyendo ahí? La compañía se hundió tan rápida y tan profundamente que quebró en cuestión de semanas. E inmediatamente tuvo todos los ingredientes para ser un escándalo gigantesco. Nos están ocultando algo. El error fatídico de Enron, el mayor de todos, fue el orgullo. Pero también fue la arrogancia, la intolerancia, la avaricia. Estaban tan cegados por el dinero que no vieron que estaban hundiendo su propio bote salvavidas. Tenemos derecho a saber. Cada vez eran más avariciosos. Tarde o temprano iban a despeñarse por ese barranco a 140 kilómetros por hora. Lo asombroso es que les saliera bien durante tanto tiempo. En realidad, Enron era un castillo de naipes. Lo que no sabíamos es que ese castillo de naipes lo habían construido sobre un charco de gasolina. Todo se quedó en agua de borrajas. Va a dar comienzo la vista. Trataremos una de las mayores quiebras en la historia corporativa de Estados Unidos. Lo que importa aquí es averiguar qué sucedió, quién fue el responsable y qué podemos hacer para prevenir que algo así vuelva a suceder de nuevo. En mi opinión, la historia de Enron nos resulta tan fascinante porque la vemos como una historia de cifras, una historia de transacciones complicadísimas, pero en realidad es una historia de seres humanos y una verdadera tragedia humana. But God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grave. Los tipos que estafaron a América. Papa may have. But God bless the child that's got his own, that's got his own. Money, you got lots of friends crowding round the door. When you're gone and spending En la madrugada de hoy, a las 2:23, el cuerpo de John Baxter fue descubierto por la policía de Sugarland en el interior de su vehículo, con una herida de bala en la cabeza. Se encontró una nota de suicidio. Señor, ¿puede decirnos si esto tiene algo que ver con la quiebra de Enron? Sabemos que era empleado de Enron, pero en cuanto a las razones del suicidio, no sabemos nada. Señor Skilling, permítame tocar un tema un tanto penoso. Me refiero, por supuesto, al suicidio de Cliff Baxter. En su declaración inicial, usted dijo que era su mejor amigo. Antes de su muerte, ¿solía tener muchas conversaciones con él? Sí. ¿Y alguna de ellas estaba relacionada con Enron? Sí. No hay nadie que conociera a Cliff que no se diera cuenta al final de que estaba destrozado por lo que había pasado. Cliff vino a mi casa y me dijo, nos están llamando pederastas. Jamás podremos lavarnos esta mancha. Pero, señor Skilling, ¿usted no cree eso? No creo que... ¿No cree que la prensa ni quienes les insultaban a Cliff Baxter o a usted o a cualquier miembro de la junta directiva les denigraban o manchaban su reputación? ¿No cree que tengan razón? ¿Qué es lo que usted está diciendo hoy aquí? En mi opinión, no hice nada malo. Nada que no fuera en el interés. En todo el tiempo en que trabajé en la compañía Enron, trabajé en beneficio de los accionistas de la compañía. ¿Quién fue el responsable de la caída de Enron en última instancia? Solo hace unos pocos años, Enron era la séptima compañía de la nación y estaba valorada en casi 70.000 millones de dólares. Los expertos la elogiaban como un nuevo modelo de empresa.
En este parque operaban los mejores y más brillantes de Estados Unidos, trazando el rumbo futuro de la energía y la electricidad. En lo más alto de todo, cada uno con su propia escalera privada, Ken Lay y Jeff Skilling habían construido sus lujosos despachos privados. Los llamaban los chicos más listos de la sala. Eran los capitanes de un barco demasiado poderoso como para hundirse nunca. En el Titanic, el capitán se hundió con el barco. En Enron a mí me da la impresión de que el capitán primero se concedió una prima a él y a algunos de sus amigos. Después se montó en un bote salvavidas con algunos de los peces gordos, mientras gritaba a los que quedaban atrás: «Todo va a salir bien». Al igual que Skilling, Ken Lay afirmaba no haber hecho nada malo. Podríamos hablar con usted, somos de la CNN. Hoy no, gracias. Aparte de la cuestión financiera, también hubo sospechas de una conspiración política. Enron había sido la empresa que más había contribuido a la primera campaña presidencial de George Bush. No es un asunto político, es un asunto empresarial. Enron había hecho donaciones a un montón de gente por todo Washington. Y ciertamente si acudían a este gobierno para que les ayudara, les salió mal. Decir que no hubo ayuda es como decir, no tuve ninguna relación política con ese hombre, el señor Lay. ¿Y qué me dice del hecho de que George Bush llame a Ken Lay el muchacho Kenny? Ese apodo es mío y me oiría llamárselo a mi marido. O sea que no se lo inventó el presidente. Desde luego que no. Según los datos que tenemos, su marido obtuvo ganancias por valor de $300 millones al vender sus acciones de Enron a lo largo de los últimos 4 años. ¿Qué ha pasado con todo ese dinero? Se acabó. Se acabó. No queda nada. Estos son los documentos triturados que tenemos como pruebas en contra de Enron. La gente que tenía información privilegiada de la empresa había estado liquidando acciones por valor de $1.000 millones durante los meses anteriores. ¿Convirtieron acciones por valor de $66 millones? No lo sé, pero no tengo conmigo los datos. ¿Le sorprendería saber que sí lo hizo? No, no me sorprendería. El señor Fastow solo obtuvo 30 millones de la venta de sus acciones de Enron. Pero sacó otros 30 millones con sus operaciones indirectas. Pienso que hubo una reacción inmediata de indignación cuando la gente se enteró de la cantidad de beneficios que habían obtenido Lay, Skilling y Fastow y de lo sumamente artificial que había sido la compañía. La noticia de la destrucción de documentos en Enron planteó muchas preguntas. ¿Qué respuestas se perdieron al ser destruidos todos esos documentos? 20.000 empleados perdieron sus trabajos. 2.000 millones destinados a pensiones y jubilaciones habían desaparecido. ¿Fue Enron la obra de unos cuantos hombres corruptos o el lado oscuro del sueño americano? El muchacho Kenny. Los orígenes de Lay eran muy humildes. Mi padre era un pastor baptista y fue ordenado cuando yo era muy pequeño. Yo tendría unos 2 o 3 años. Ken Lay era el hijo de un predicador baptista. Su familia había sido pobre durante toda su vida. Tuvo varios trabajos de pequeño. Claramente tenía en la mente que las cosas podían ser mejores y que quería que fueran mejores. Su mayor ambición era triunfar. Solía contar la historia del tractor, de cómo sentado en un tractor soñaba con el mundo empresarial y de lo diferente que todo podía ser para él y su familia. Lay era doctor en económicas y desde muy joven se convirtió en un partidario a ultranza de la liberalización. En este sentido se adelantaba a todos. Pensaba que los mercados de energía debían liberalizarse y en concreto la industria del gas natural que estaba coartada por el control gubernamental. E hizo mucha presión en Washington para cambiar todo esto. En Washington, Lay se unió a una nueva cruzada para liberar a los empresarios de las normas y regulaciones del gobierno. El gobierno no es la solución a nuestro problema. El gobierno es el problema. Las sociedades que han logrado el progreso económico más espectacular y con una base más amplia en un periodo menor de tiempo no son aquellas que están más estrechamente controladas, ni necesariamente las más grandes o las más ricas en recursos naturales. No, lo que las une a todas es su voluntad de creer en la magia del mercado. El poder mágico de la liberación es lo que llevó a Ken Lay a fundar Enron en 1985.
Mediante una fusión de enormes redes de gaseoductos, Enron se prepararía para aprovecharse de la decisión del gobierno de dejar flotar los precios del gas natural con las corrientes del mercado. Ken Lay consideraba la liberalización desde el punto de vista de todo el dinero que podía embolsarse. Ken Lay no estaba solo. Un par de magnates tejanos del petróleo estaban de acuerdo con él en dejar al gobierno fuera de juego en el negocio de la energía. Creo que podían entenderse mutuamente. Era cortesía profesional entre una víbora y una serpiente de cascabel. Lay era más amigo del padre, pero mientras fue gobernador de Texas, George Bush no tenía ningún problema en hacer llamadas telefónicas por Ken Lay. No hay ni un solo precedente de esto. Esta es, con mucho, la relación más importante y decisiva entre la familia de un presidente y una empresa en la historia de los Estados Unidos. Cuando Rich Kinder, uno de los ejecutivos de Enron, se marchó de la compañía, Lay le preparó un vídeo de despedida. Rich, me han pedido que piense en algo que decirte en tu despedida de Enron. Y es esto. No te vayas de Texas. Rich, te has portado fenomenal con la familia Bush. No creo que nadie haya hecho más para apoyar a George. Y por supuesto, en este momento de mi vida y en la de Bárbara también, eso es lo que realmente importa, tu familia y tus amigos. Durante su mandato, George Bush padre se había encargado de que el gobierno destinara miles de millones de dólares en subsidios a Enron Internacional y ayudó a promover a Lay como embajador extraordinario de la liberalización. Enron es una compañía que negocia con absoluta integridad con todo el mundo. Queremos que todo el mundo que cierre un trato con Enron se vaya pensando que le han tratado con total integridad y sinceridad. Siempre se presentaba bajo el manto de la rectitud moral, pero hubo un episodio al principio que puso en tela de juicio su integridad. Fue el escándalo del petróleo de Enron, también conocido como el escándalo Valhalla. Mientras trabajaba en Arthur Andersen, ¿participó en la investigación de una compañía llamada Enron Oil? Sí, así es. El problema con esa compañía en 1987 fue la malversación de fondos por parte de dos operadores. En 1987, dos operadores de petróleo de Enron hicieron apuestas sobre si los precios del petróleo subirían o bajarían. La compraventa de petróleo es como el juego. A veces se gana, a veces se pierde. Pero Enron Oil parecía siempre ganar, para gran alegría de Ken Lay. Traté de explicarle a Ken Lay el tremendo riesgo que se corre en ese mercado. Puedes perder hasta 10 veces tu inversión original. Mike McElroy, un operador veterano, sospechaba de la estabilidad de los altos beneficios de Enron Oil. Este negocio de compraventa de petróleo tenía beneficios que nadie podía entender y que muchos de los lugartenientes de Ken Lay cuestionaban. Decían, este negocio no puede generar tanto dinero legítimamente. Algo raro está pasando. Algo raro estaba pasando. La primera pista fue un soplo anónimo sobre el presidente de la empresa, Louis Bourget. El señor Bourget había cogido más de 3 millones de dólares de los fondos de la empresa y los había ingresado en su cuenta personal. Había cuentas en paraísos fiscales, libros falsos y un rastro que iba desde el tesorero de la compañía Tom Mastroeni hasta un misterioso especulador libanés que nadie podía encontrar, M. Yas. ¿Qué nombre sospechaba que era ese? El señor Culo. Y M. Smart. Bueno, es Maxwell Smart. Verá, estos tipos hacían juegos. Bourget y Mastroeni fueron llamados a Houston. Primero, presentaron a Enron documentos bancarios falsificados. Después, admitieron que habían desviado beneficios de la compañía a cuentas personales. Se avisó a los directivos de Enron. También se llamó a los auditores para que investigaran el asunto. En la reunión de la Junta, los auditores le dijeron a Lay que Bourget y sus operadores estaban manipulando ingresos, destruyendo documentos de operaciones de futuro y probablemente jugando más allá de sus límites. Al día siguiente averiguamos que la decisión de Lay fue básicamente no cambiar nada en lo que se refería a las operaciones. La razón que dio fue que esta era la única parte de la compañía conjunta que tenía beneficios y que no podía, por tanto, matar la gallina de los huevos de oro. No se despidió a los operadores, ni siquiera se les abrió un expediente. En lugar de eso, Enron envió un telex a Bourget. Por favor, sigue haciéndonos ganar millones. En lugar de reducir el riesgo de Enron, Lay alentó a sus operadores a jugar más, pero entonces su suerte cambió. 2 meses después me llama histérico diciéndome que habían extraído 90 millones de dólares durante los 5 días anteriores. Lo que podemos hacer es tratar de averiguar qué tipo de guerrilla hemos soltado allí. McElroy se subió al primer avión con destino a Nueva York.
Sabía que Mastroeni tenía otra copia de los libros y estaba dispuesto a hacer lo que hiciera falta para conseguirlos. Me planté delante de Tom y le dije que iba a pasar una de dos cosas. O bien uno de los socios operadores que estaba compinchado con Bourget, un traficante de armas alemán, le mataría o que lo mataría yo. Le dije, te localizaré, te encontraré allá donde vayas, tarde o temprano te pillaré. Al día siguiente, Mastroeni vino con los libros originales. Los operadores habían especulado con todas las reservas de Enron. Gracias a su rápida intervención, McElroy se marcó un farol en el mercado y logró salvar la compañía. Después de lo de Valhalla, Ken Lay insistió en que se había sorprendido con la actuación tan imprudente de los agentes. Pero Ken Lay estuvo al corriente todo el tiempo de los riesgos que se habían tomado. Había visto los informes que le advertían del comportamiento de los intermediarios financieros. Desde la caída de Enron, Ken Lay ha afirmado que no se le puede responsabilizar de cosas que no conocía. Se parece a lo que dijo sobre Valhalla. ¿Usted cree que no lo sabía? Solo puedo responder por una cosa. Puedo responder por lo de Valhalla, porque Ken Lay sí que conocía lo que había pasado, porque yo mismo se lo había dicho. Los auditores le dijeron categóricamente al señor Ken Lay que debía despedir a los dos operadores culpables. Lay leyó el informe, leyó su presupuesto y calculó el dinero que esos dos ejecutivos le estaban haciendo ganar y cuánto perdería si los despedía. Mi conclusión es que este individuo antepone los beneficios a los escrúpulos, en lugar de tomar medidas contra el fraude que se está cometiendo delante de sus narices. Mastroeni fue hallado culpable, pero quedó en libertad condicional. Bourget fue hallado culpable de fraude y cumplió 1 año de prisión. Con su hombre más rentable en la cárcel, Ken Lay tenía un problema. ¿Quién iba a ganar ahora el dinero para Enron? Cada año, cada día, cada semana se te tienen que ocurrir ideas nuevas. Un hombre con una gran idea. Ken Lay vio en Jeff Skilling al hombre que tenía la respuesta a lo que el futuro del negocio del gas natural debía ser. Ken Lay además se consideraba un visionario y le gustaba la gente con una gran imaginación. Le gustaba la gente con grandes ideas. Y Jeff Skilling era el que tenía las ideas más grandiosas. La mayor idea de Jeff Skilling fue encontrar una nueva fórmula para suministrar energía. En lugar de ceñirse al fluido físico del gaseoducto, Enron se convertiría en una especie de mercado de valores para el gas natural. Era una idea mágica nueva, transformar la energía en un instrumento financiero que pudiera cotizar como las acciones y obligaciones. Y esa era la gran idea. En 1992, usando esa gran idea, nos convertimos en el mayor comprador y vendedor de gas natural de Norteamérica. Jeff era como el profeta. Vino y dijo, ahí fuera hay todo un mundo nuevo esperándonos. Olvidaos de todo esto del gaseoducto, de las conducciones terrestres, del gas por aquí y por allá. Podemos volver a crear esta industria por completo. Amanda Martin, una abogada de Vinson y Elkins, fue una de las primeras ejecutivas que Jeff Skilling contrató y se convirtió en parte de su círculo íntimo. El entusiasmo se palpaba. No se imaginan lo orgullosos que estábamos todos de estar allí. Por supuesto, teníamos un jefe que nos transmitió la seguridad que nos hacía creer que si éramos listos, podíamos lograr cualquier cosa. Y lo esencial, empezamos a ganar dinero. Y eso en sí fue la reafirmación de que esto podía ser algo grande. Skilling vio la oportunidad de construir una nueva industria y de empezar un negocio desde cero. Pero antes de unirse a Enron puso una condición específica. Tendrían que autorizarle a utilizar un tipo especial de valoración de inversiones, llamado inversiones a precio de mercado. Arthur Andersen firmó y la Comisión de Valores lo aprobó. Recuerdo que entré y pensé, ¿qué está pasando aquí? Cosi y todo el mundo estaban entusiasmados. Trajeron champán. Nos habían concedido el sistema de valoración de inversiones a precios de mercado. A menudo pienso con cuánta nitidez recuerdo ese momento. Y ese fue el principio de una cadena de hechos que provocaron la caída de Enron. El sistema de valoración de inversiones a precio de mercado permitía a Enron reservar beneficios futuros potenciales justo en el momento del cierre de un negocio. Por muy pocos ingresos reales que la compañía tuviera de cara al exterior, los beneficios de Enron podían ser lo que Enron quisiera que fuesen. Muy subjetivo. Y dejaba la puerta abierta a la manipulación. Decían cosas como, dentro de 10 años venderemos electricidad de esta central a X dólares por kilovatio. Y no había manera de probar que eso se pudiera hacer.
Bueno, Hola, Ray. buenos días. ¿Qué tal? Por fin, Me alegro de genial. verte. Jeff, me alegro de verte, Tom. Siéntate. Hemos trabajado mucho en esto y hemos tocado todos los registros. Mira lo que tenemos. Hicimos 20 millones el año pasado. Creo que este año podemos hacer 120 millones de dólares. Operaciones. Hicimos 10 millones el año pasado. Creo que podemos llegar a los 64 este año. Esta es la clave. Pasaremos del sistema de valoración a precios de mercado a algo que yo llamo CFH, Contaduría de Valor Futuro Hipotético. Si hacemos eso, podremos añadir tropecientos millones al balance final. Jeff, estupendo. Me parece fantástico. Jeff, gracias. Ha sido una actuación soberbia. Vas a llegar muy lejos, chico. Probablemente a director de la compañía algún día. ¿Tú crees? Estoy segura. Realmente pensaba que esa idea lo era todo, y que cuando se te ocurría una idea, lo lógico era poder asegurar los beneficios de esa idea inmediatamente, porque de lo contrario, alguien de menos valía se beneficiaría en el futuro de lo que se le había ocurrido a algún genio en el pasado. Cuando Jeff Skilling solicitó una plaza en la Facultad de Empresariales de Harvard, el profesor le preguntó si era listo. Respondió, soy puñeteramente listo. Uno de sus libros favoritos era El gen egoísta, un relato sobre cómo la naturaleza humana se ve dominada por la avaricia y la competitividad cuando se trata de transmitir nuestros genes. En Enron, Skilling quería dar rienda suelta a los instintos básicos de la supervivencia de los más fuertes. Jeff tenía una visión darwinista del funcionamiento del mundo. Era famoso por haber dicho al principio de estar en Enron que el dinero era lo único que motivaba a la gente. La idea de Skilling sobre cómo debía funcionar el mundo afectó completamente a todos los aspectos de la práctica corporativa en Enron. Instituyó el sistema llamado CRR o Comité de Revisión de Rendimiento. Según esto se clasificaba a la gente en una escala de 1 a 5. Más o menos un 10% eran un 5, y esa gente era la que había que despedir. De ahí que se conociera como clasificar y arrancar. Personalmente, pienso que el CRR es el proceso más importante que podemos llevar a cabo en la compañía. Todavía no he oído de ninguna compañía que haya tenido éxito despidiendo a un 15% de su plantilla cada año solo por el hecho de que los otros empleados les hayan votado. De manera que cuando ese grupo te está evaluando, estás conociendo de manera directa lo que Ken y yo pensamos que deben ser los objetivos de la compañía y cómo encajas en esos objetivos. Era un proceso brutal. Que un chico de 25 años pasara por ese tipo de evaluación y saliera con un buen resultado, y que como consecuencia de eso se le diera una prima de 5 millones de dólares, es algo que no se ha repetido muchas veces en la América corporativa. Nuestra cultura es una cultura dura. Es una cultura muy agresiva. Y en Enron, nadie era más agresivo que los operadores. Si voy a ir al despacho de mi jefe para hablarle de mi remuneración, y si pisarle el cuello a alguien va a duplicar esa remuneración, pues se lo piso. Así es como era la gente allí. En el lado de las operaciones bursátiles, llegamos a ser la casa más grande y más implacable de la ciudad. Si querías estar en el mercado, tenías que hacer negocios con Enron forzosamente. Los operadores de Enron eran como la pandilla de un instituto de élite con la que ni siquiera se atrevía a meterse el director. Se habían convertido en el motor más importante de los beneficios que declaraba la compañía. Abrazaron la creencia de Jeff Skilling y Ken Lay en el mercado libre y la convirtieron en una ideología. Pero la presentaron casi como una nueva religión económica. Enron Online cambiará los mercados de muchísimos artículos de consumo. Está creando un mercado abierto transparente que reemplaza al oscuro y ciego sistema de hasta ahora. Es muy simple. Enciendes tu ordenador y ahí lo tienes. Esa es nuestra visión. Estamos tratando de cambiar el mundo. Pregunta por qué. Creo que Jeff Skilling quería desesperadamente creer que Enron era un éxito. Creo que se identificaba con Enron. En un momento dado proclamó, yo soy Enron. Otra cosa acerca de la gente de Enron es que muchos de ellos habían sido gente muy poco interesante, incluido Jeff Skilling. Skilling estaba gordo, tenía gafas de culo de vasos, estaba quedando calvo y un día se levantó y decidió cambiar totalmente. Empezó a hacer ejercicio y adelgazó mucho. Realmente se convirtió en una persona nueva a base de pura fuerza de voluntad y empeño. Cuando Jeff se operó la vista con láser, todo el mundo en Enron hizo lo mismo y nadie volvió a llevar gafas.
En mi opinión, Jeff Skilling es realmente una figura trágica en el sentido clásico de la palabra. Es alguien a quien todo el mundo describe como un puro genio, pero también es radicalmente diferente de la imagen que él a veces pretende dar de sí mismo. Una persona que no corría riesgos así como así. En realidad era un jugador. Perdió enormes sumas de dinero antes de cumplir los 20 años por asumir riesgos descabellados en el mercado. Para Jeff Skilling el riesgo tenía glamour. Le gustaba asumir riesgos enormes. Hablaba de los viajes que quería hacer, unos viajes tan peligrosos que incluso podía morir de verdad. Y esto se materializó en las excursiones que organizaba para un pequeño grupo de amigos y clientes. Un grupito selecto de Enron solía hacer viajes de aventuras. Andy Fausto iba, Ken Rice iba. Los viajes eran legendarios. Podríamos sentarnos y especular sobre qué extrañas inseguridades tratarían de superar, pero les hacía sentirse bien como hombres. Hicieron un viaje a Baja especialmente memorable, 1900 kilómetros de terreno muy accidentado en México. En este viaje hubo accidentes de moto. Ken Rice se rompió el labio y tuvieron que darle unos puntos. Hubo roturas de huesos. Uno de ellos volcó con un jeep y casi se mata. Esas historias se convirtieron en leyendas en Enron y alimentó la cultura del macho que había en la compañía. Jeff Skilling tenía una forma curiosa de describir a la gente que le gustaba. Decía, me gustan los tipos incisivos. Le gustaba la gente con carácter. Tipos incisivos. Ken Rice era uno de esos tipos incisivos. Era el vendedor del grupo. Muy amigable, divertido, tenía don de gentes. Y era el que hacía negocios con las compañías energéticas. En el caso de Clyde Buster, el principal negociador de la compañía, tenía un talento extraordinario para cerrar tratos, pero era maníaco depresivo. Baxter era un tipo muy inteligente, muy directo. Le decía a Skilling lo que pensaba. Era el más cercano a Skilling, personalmente, más que ningún otro en la compañía. Había un hombre llamado Lupai que era un lugarteniente clave de Skilling y que contribuyó a la puesta en marcha del negocio bursátil. Después dirigió el proyecto maldito de Enron, los servicios de energía Enron. ¿En qué consistía la SE cuando usted era el director? Vender servicios de energía a los usuarios industriales. Lupai es el tipo que Skilling interceptó para que llevara la SEE, porque esto era sumamente importante para la compañía y para el futuro de Skilling. Le llamaba mi ICBM, y Lupai despachaba a sus enemigos con una habilidad increíble. Y si eso significaba eliminar gente, a Skilling le parecía bien. No siento nada. Lupai era un tipo misterioso. Era un poco como el director general invisible. Durante un tiempo estuvo en el piso séptimo, en un despacho muy largo, rodeado completamente de cristaleras. Y cuando entrabas, casi siempre estaba vacío. Los detalles no le interesaban a Lupai. Solo dos cosas parecían motivarle: el dinero y una peculiar fascinación por las bailarinas exóticas de striptease. Para Pai, todo se reducía a números. Iba allí todas las noches después del trabajo y solía llevarse a alguno de los operadores. También se gastaba bastante dinero. La mayoría de los gastos se cargaban a la cuenta de Enron. Había rumores de que se llevaba a las strippers a la planta de los operadores. Casi todo el mundo conocía la historia. Por lo visto, como es un tipo afable, de voz suave, muy tranquilo, parece que las bailarinas no se creían que fuera el director general. Así que se las llevó a su despacho. Y supongo que allí le harían funciones privadas. Una noche estaba en el club y uno de los chicos dijo: Lu, todos los que estamos aquí somos solteros, no tenemos ningún problema. Pero ¿cómo haces para que tu mujer no huela el perfume de las bailarinas? Y Lu le dijo: tengo un secreto. Paro en una gasolinera que hay de camino a casa. Me echo un poco de gasolina y eso mata. Y otro tipo saltó: pero Lu, ¿y tu mujer no va a pensar que te follas a la cajera de la gasolinera? Mira que decirle eso a Lupai, todo el mundo se horrorizó. Pasó un ángel por la mesa. Lupai no era un tipo con el que se pudiera bromear. 2 días después, el tipo que hizo la gracia, según la leyenda, fue enviado a Calgary, Canadá. En cuanto los números fueron lo bastante altos, Lupai perdió todo el interés en dirigir la división SEE. Hice aproximadamente $100 millones.
No sé si la cifra es correcta, pero 20 millones, más o menos. De hecho, se fue de Enron con más millones que nadie, 250 millones, porque vendió todas sus acciones de Enron al divorciarse de su mujer para casarse con su novia bailarina, con la que tuvo un hijo. Su marcha de Enron fue tan misteriosa como su presencia allí. Simplemente un día supimos que Lou Pai ya no era el director general de SEE. Mientras Lou Pai huía de Enron con 250 millones de dólares, la división de la que se había hecho cargo perdía un total de casi 1.000 millones de dólares. Pero Enron se las arregló para ocultar el hecho. Lou Pai se convirtió en el segundo terrateniente de Colorado. Los números, siempre eran los números y los cálculos. Verá, para mí la mitología de todo esto es una mitología de instituto. Es decir, quieres ser el chico más popular de Wall Street y vas a hacer lo que sea para serlo. Y Jeff entendía estas reglas mejor que nadie. Quiéreme, quiéreme. Los norteamericanos están ganando mucho dinero con las acciones. La bolsa estuvo a punto de alcanzar ayer máximos históricos. La bolsa continúa su marcha alcista del jueves. Dow Jones cotizó a casi 61 puntos. Hasta la persona con menos disponibilidad económica de repente empezó a invertir en bolsa porque nadie podía perder, porque las acciones no dejaban de subir y subir. Otro día, otro récord. Las acciones de tecnología de Internet se han disparado. Dow Jones ha cerrado a 7.895.81, el valor más alto de la historia. Fue la época que tuvimos el mayor mercado alcista de la historia del mundo. Y Ken Lay estuvo ahí, haciendo de animador. Nuestras acciones están cotizando muy bien. Hay muchas probabilidades de que volvamos a ver doblar los precios de nuestros valores durante el próximo año. Enron montó una campaña para cautivar el corazón y las mentes de los analistas de bolsa. Las acciones de gas natural, incluido Enron. Nunca estamos satisfechos y no quiero que nos conformemos nunca con los precios de las acciones. Tienen que ser siempre más altos. Enron anunció un aumento del 30% en los beneficios cuando las operaciones por Internet dieron un gran empuje al volumen de sus negocios. Este juego se mantuvo en Wall Street de manera consistente durante la década de los 90, siempre que la compañía excediera las proyecciones de los analistas para la facturación trimestral de los valores. Las acciones subían. El juego se llamaba hinchar y retirar. Los altos ejecutivos provocaban una subida en la cotización de las acciones y luego cobraban sus opciones multimillonarias. La gente de Enron recibía gran parte de su salario en acciones. Todo el mundo tenía gran interés en que se dispararan los precios de los valores. Y eso venía motivado por la facturación de cada uno de los trimestres. Eran conscientes de ello. Skilling lo era y todo el mundo en la empresa lo era. Se anunciaba la cotización en el ascensor. Estábamos rodeados por la salud de la compañía. ¿Cómo va el mercado de valores? Nos consumía. La compañía estaba obsesionada con el precio de sus acciones y se centró en una gigantesca campaña de relaciones públicas para convencer a la comunidad inversora de que era una nueva compañía, diferente, innovadora, casi como que era el heraldo de una nueva era en la iniciativa empresarial. Ven a trabajar con nosotros. Animamos a nuestra gente a hacer cosas nuevas, a probar cosas nuevas, a dar un paso más allá. Empezamos atrayendo al tipo de personas que se sienten bien en un entorno cambiante. Cuando trabajas para Enron vas a ver una nueva forma de pensar, vas a ver abrirse los nuevos mercados. Enron Online, una historia realmente fabulosa. Eran tan buenos actores que convencieron a la Norteamérica corporativa de que eran más listos que nadie. Alan, con nuestras más sinceras gracias y admiración, nos complace entregarte el premio Enron por un distinguido servicio público. Siguieron vendiendo la compañía como un lugar muy estable donde se podía prever un aumento anual de los beneficios del 10 al 15%. De hecho, para llegar a esas cifras, Enron estaba haciendo todo tipo de cosas cuestionables, asumiendo enormes riesgos. Nos gusta el riesgo, porque arriesgándote es como se gana dinero. En opinión de todos, Enron crecía a un ritmo vertiginoso. Pero la realidad era que los beneficios no aumentaban. Iban en la dirección opuesta. Enron tenía grandes empresas de gas natural repartidas por todo el mundo. Había costado miles de millones montarlas, pero el rendimiento de la mayoría era desastroso.
Pero en otros lugares del mundo, en India, ha sido un trimestre fantástico y un gran año en India. La fase 1 de Dove Hall está en marcha y generando electricidad. La fase 2 está financiada y se está construyendo ya. En mi experiencia siempre ha habido lugares donde era mejor no meterse para nada. Y uno de ellos, por ejemplo, era la India. Construyeron una central de energía en la India. Nadie más habría hecho una cosa así en esos tiempos. Tenían un miedo atroz a invertir en la India y Enron lo hizo a lo grande. Pero Enron no fue capaz de ver algo muy básico. India no podía pagar la energía que la central de Enron producía. En la actualidad, Dove Hall es una ruina. A pesar de que Enron perdiera $1.000 millones en el proyecto, pagó primas multimillonarias a sus ejecutivos basándose en unos beneficios imaginarios que nunca llegaron a materializarse. ¿De dónde iba a salir el dinero de verdad? Por supuesto, la presión era enorme. Se te tenían que estar ocurriendo cosas constantemente para salir de la situación. El fracaso no estaba contemplado. Avalancha de compras al 100% en el mundo corporativo. La mayor, Enron anuncia la compra de Portland General. La fusión con la PGE supuso la entrada de Enron en el negocio de la electricidad. La posición estratégica de Portland le abría a Enron las puertas de la costa oeste y del recién liberalizado mercado de California. La fusión, creemos, nos pone en una situación única para convertirnos en el mayor comercializador de electricidad y gas natural al por mayor y al por menor a nivel nacional. Todo esto lo provocó la liberalización. Dijeron que no sobreviviríamos a menos que uniéramos fuerzas. Yo jamás había oído hablar de Enron hasta que nos iban a comprar. Se infiltraron aquí y cuando compraron la PGE, Enron se quedó con todas las acciones. Les fueron poniendo su sello una a una. Entonces me di cuenta de que todo el mundo que compraba acciones de Enron estaba duplicando su dinero. Y desde entonces metí todo el dinero de mi plan de pensiones en Enron. Portland, otra vez, buenos ingresos y flujo de efectivo. Es lo que llaman en Wall Street una historia segura. Gente que había sido desde siempre empleada del gasoducto mantenía todo su dinero en la compañía porque pensaba que era una inversión tradicional y segura, como siempre había sido, pero las cosas ya no eran así. ¿Debemos invertir todos nuestros planes de pensiones en acciones de Enron? Por supuesto, ¿no estáis de acuerdo? Se vende amor. Enron es el gran ganador de hoy. Una de las cosas que me fascinaron fue que casi todos los analistas de Wall Street que cubrían a Enron recomendaron sin ninguna duda la compra de las acciones de la compañía. ¿Por qué los analistas no vieron el engaño de la compañía? Nos guiábamos por la información que nos daban. Confiaba en la integridad de los balances financieros auditados de la compañía y en la de los representantes de la dirección de la compañía. Hemos sido totalmente francos con los analistas. Jeff Skilling fue el componente clave en la creación de la fantasía Enron. Una y otra vez, cuando a los analistas de venta les hacíamos una pregunta que no podían responder, la respuesta era: llamaré a Jeff. Jeff se encargará de esto. Si tenían que consultar con Jeff, quería decir que los analistas no estaban analizando nada. Estaban dispuestos a creer virtualmente cualquier cosa que Enron les dijera. La mayoría de los analistas en este momento predicen que podremos llegar a los $115 por acción. El analista que no comulgara con la postura de la compañía se convertía en enemigo de Enron. El director financiero de Enron, Andy Fastow, no le quitaba los ojos de encima a John Olson, uno de los pocos analistas que se mostraba escéptico con la historia de Enron. Enron quería analistas que recomendaran firmemente la compra. Merrill recibió órdenes de Fastow de que o buscas a alguien que esté con nosotros y recomiende totalmente la compra y nos admire, o dejamos de hacer negocios contigo. Sabía que mis días estaban contados. Esto es un abuso. Merrill Lynch despidió a John Olson. Poco después, Fastow remuneró al banco con 2 negocios de inversiones bancarias por valor de $50 millones. Los analistas recibían rutinariamente grandes primas de los departamentos de inversión bancaria por conseguir negocios de inversiones bancarias. Y una vez que pasaba eso, nunca oías una palabra de desánimo. Mientras las acciones de Enron seguían subiendo, la compañía seguía perdiendo dinero. Viendo las altas cotizaciones que alcanzaban las acciones de dot-coms, Skilling decidió llevar a Enron al ciberespacio. Estamos en el proceso de ver si podemos crear un mercado de valores de banda ancha. Enron está utilizando su experiencia en la compraventa de gas para comerciar con otras formas de energía, incluso con el espacio de esa autovía de la información llamada banda ancha. Ken Rice lleva 20 años trabajando para Enron. Enron ha hallado el modo de estar a la cabeza de las cosas. Desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde estamos pagando un ancho de banda que no utilizamos. ¿Por qué? ¿Por qué?
Uno de nuestros lemas aquí es preguntarnos por qué. ¿Por qué se hace algo de cierta forma o por qué no se hace algo de forma diferente? Es nuestro mercado. ¿Por qué no podemos vender ancho de banda a otras compañías? Convertirlo en un artículo de consumo, como las chuletas de cerdo. Enron ha creado el mercado para comprar y vender ancho de banda como si fuera un artículo de consumo. Pregunta por qué. La semana pasada Enron captó la atención de Wall Street con su jugada del ancho de banda, asociándose con Blockbuster para comercializar en Internet la entrega de películas a la carta. Fue como estar en la reunión de una secta religiosa. La gente empezó a saltar de sus asientos con sus móviles y sus Blackberries y a correr por los pasillos para llamar a sus jefes. Uno de los analistas resumió su recomendación a los inversores con una sola palabra: wow. Las acciones de Enron se dispararon un 34% en 2 días. Se puede deducir por la respuesta de la bolsa que les gustó la estrategia y es lógico. Anunciaron que habían desarrollado la tecnología que estaría en el mercado a finales de año. Y la tecnología funciona, la calidad es genial y a los clientes les gusta, así que hemos dado un gran paso. La verdad era que Enron estaba teniendo problemas con la tecnología del vídeo a la carta. La tecnología no funcionó y el negocio con Blockbuster pronto se vino abajo. Pero gracias a la magia de la valoración de inversiones a precios de mercado, Enron utilizó las proyecciones futuras para reservar 53 millones de dólares de ingresos con un trato que no hizo nunca ni un céntimo. Hacia finales de 2000 a Enron se le estaban agotando las formas de hacer que pareciera que el negocio del ancho de banda funcionaba. Probaron todo lo habido y por haber para crear la ilusión de que existía un mercado allí donde no lo había. La gente que trabajaba allí cada vez estaba más desesperada. Los ejecutivos empezaron a vender sus acciones. Cuando por fin Enron quebró, Ken Rice había vendido 53 millones, Ken Lay había vendido 300, Cliff Baxter 35 millones, Jeff Skilling 200 millones. A medida que el fraude se perpetúa con todas las mentiras y artificios, el maestro de ceremonias, por así decirlo, empieza a creer que su particular visión del negocio es real. Que el fraude es, de hecho, la realidad. Lo que se percibe es la realidad. Y mientras se mantenga esa percepción, en realidad no es un fraude. Ha hablado usted de la compraventa de ancho de banda. ¿Qué me dice de las opciones o futuros meteorológicos? Sí, hay todo un mercado en el tiempo. Cuando Enron anunció su último plan de compraventa del tiempo, la gente empezó a preguntarse si esto era ciencia o ciencia ficción. ¿Se castigará a los hombres del tiempo si las predicciones salen mal? No lo sé. ¿Tiene alguna marca en la espalda de que le hayan azotado? Es una pena, pero es muy bueno. A medida que el tiempo pasaba, a Jeff le resultaba más difícil admitir que las cosas iban mal. Pero estoy convencida de que cuando se apagaban las luces al final del día, tenía que saber lo que se avecinaba. Lo compararía con el Titanic, cuando tienes un capitán que está diciendo mantenga la máxima velocidad y chocan contra un par de icebergs, pero siguen a toda marcha. El capitán de este barco, el Enron, ignoró todas las señales de advertencia, y eran muchas. Y el capitán del barco era... Kenneth Lay. El emperador desnudo. Ha sido uno de los días más sangrientos en la historia de Wall Street. Las acciones han caído un 31%. Las acciones encabezaron la feroz venta del viernes. Ha sido una buena llamada de atención. Millones de inversores ansiosos siguen la gran caída del viernes. Dow Jones... A finales de 2000, Enron era especialmente importante, ya que por entonces la mayoría de las compañías de Internet habían empezado a caer y todo el mundo en Wall Street estaba buscando el siguiente gran negocio. Ahí tenías a Enron, que parecía ser una estrella brillantísima en el firmamento corporativo. Los precios de sus acciones subieron un 90% en el 2000 y el año anterior ya habían subido un 50%. En Wall Street eran las acciones con mayúscula, porque era una de esas compañías que en teoría no podía ir mal. Éramos el heraldo de la nueva economía. Toda la cultura que nos rodeaba no dejaba de recordarnos lo buenos que éramos. Y además, la revista Fortune nos decía que éramos la compañía más innovadora de Estados Unidos. En ese momento empezamos realmente a hincharnos. Vaya, lo hemos vuelto a lograr. La encuesta a la compañía más admirada de la revista Fortune acaba de elegir otra vez a Enron por 6º año consecutivo como la compañía más innovadora de Estados Unidos. Bien merecido, nos lo merecemos. Ken Lay seguía teniendo buena labia para vender, pero un inversor vio algo en los números de Enron que se les había pasado a los analistas de mercado.
En general, los analistas admitían, sí, es una caja negra, es una cuestión de fe. ¿Quién sabe de dónde vienen los ingresos? Aparecen y ya está. Y lo único que sabemos es que siempre son grandes. Yo les insistía en que de eso se trata precisamente. Si la caja negra te quiere engañar, los números van a ser siempre buenos hasta que dejen de serlo. No soy periodista sensacionalista, así que no tenía ninguna razón para investigar a Enron, pero Jim Chenos me comentó que debía echar un vistazo a los balances financieros de Enron. De los balances financieros no se deducía claramente que Enron estuviera cometiendo un fraude, pero lo que sí estaba claro era que algo no cuadraba. En marzo de 2001, Bethany McLean, una periodista de la revista Fortune, fue la primera que empezó a plantear preguntas acerca de la situación financiera de Enron. Se hacía una pregunta muy sencilla en su artículo, una pregunta que nadie parecía saber responder. ¿Cómo gana exactamente Enron su dinero? Usted se indignó mucho con ella, ¿verdad? Recuerdo muy bien la conversación telefónica que tuve con esa periodista de Fortune. Me llamó y empezó a preguntarme cosas muy específicas de contabilidad de empresas. Yo no soy contable, así que no pude responderlas. Se puso muy nervioso. Dijo que la gente que hacía preguntas de ese tipo lo único que quería era tirar piedras a la compañía y que carecía de ética porque no había hecho bien mis deberes. Porque si hubiera hecho mis deberes como era debido, entendería hasta qué punto mis preguntas carecían de base. Señor Skilling, da la sensación de que trataba de intimidar a alguien por hacer preguntas muy básicas sobre Enron. Le dije que solo tenía 6 minutos, ya que tenía que irme a una reunión, y que no podía entrar en detalles, y que no era contable. Y me dijo, bueno, no pasa nada, vamos a escribir el artículo de todos modos. Y le dije, si lo hace me parece una falta de ética. Y entonces al día siguiente, nuestro director financiero y nuestro director de contabilidad volaron a Nueva York por cuenta de Enron para hablar no con los editores, sino con la periodista de la historia, para ayudarla a entender la pregunta que estaba planteando. Al día siguiente nos sentamos en una sala de conferencias pequeña y oscura durante 3 horas y repasamos varios aspectos de los negocios de la empresa. Nunca olvidaré esto. Cuando la reunión acabó, los otros 2 ejecutivos habían recogido sus cosas y habían salido de la sala. Y Andy Fausto se volvió, nos miró a mi editor y a mí y dijo, me da igual lo que escriban sobre la compañía, pero no me dejen mal a mí. Fastow tenía buenas razones para no querer quedar mal. Andy Fausto dirigía unas sociedades que tenían negocios con Enron y estas aparecían en los balances financieros de la compañía. Pero no las mencioné en mi artículo porque pensé, bueno, los contables y el cuerpo directivo han dicho que no hay nada raro. Estaría loca si pensara que puede haber algo raro en ellas. La historia que escribí en realidad era bastante suave. El título era ¿Está sobrevalorada Enron? Pero al final no pude probar nada más, solo que eran acciones sobrevaloradas. Y probablemente fui demasiado cándida por no sospechar que había algo más que todo eso. ¿Su artículo era muy crítico? Sí, lo fue. El titular del artículo de la revista Fortune era ¿Están sobrevaloradas las acciones de Enron? La idea principal del artículo es que Enron es una especie de caja negra, lo cual, lo siento, es verdad. Quiero decir que es bastante difícil mostrar a la gente los detalles de cómo fluye el dinero, sobre todo en los negocios al por mayor. La única razón de que Fortune haya hecho este análisis es porque Business Week había publicado un artículo favorable sobre Enron una semana antes, y todos conocemos la competencia en la prensa, la competencia que hay entre revistas. Cuando alguien dice algo bueno, el otro tiene que decir algo malo. Creo que esa es la génesis de todo esto, de manera que esta crítica me parece algo ridícula. Cuando Bethany McLean de la revista Fortune empezó a analizar la liquidez de la empresa y escribió un maravilloso artículo que decía echen un vistazo a la liquidez del primer trimestre, del segundo, del tercero y de final de año, ella no invirtió en Enron por una razón. Las finanzas de Enron no cuadraban, pero tienes que estar dispuesto a decir en voz alta que el emperador está desnudo y este emperador era muy poderoso. Hoy vamos a desvelar una nueva visión corporativa. Vale, ¿listos? 1, 2, 3. ¿Cómo lo veis? Es realmente difícil decir cuándo Enron traspasó por primera vez los límites de la legalidad, pero no hay duda de quién fue la persona que llevó a la compañía a hacer eso. Era un protegido de Jeff Skilling llamado Andy Fastow. El aprendiz de brujo. Andy Fastow era el director financiero de Enron. Su trabajo consistía en encubrir el hecho de que Enron se estaba convirtiendo en una fantasía financiera. Enron estaba esencialmente perdiendo liquidez año tras año, pero seguía anunciando beneficios. Es decir, estaba desafiando las leyes de la gravedad financiera. Y lo estaba haciendo con algo llamado finanzas estructuradas. Y el maestro de todo eso en Enron era Andy Fastow.
Andy era muy joven. Jeff Skilling lo contrató seguramente antes de que cumpliera los 30 años e idolatraba a Jeff. Y ciertamente quería complacer a su jefe. Para complacer al jefe, Fastow tuvo que ingeniárselas para mantener una cotización de las acciones siempre a la alza, escondiendo el hecho de que Enron había incurrido en una deuda de 30.000 millones de dólares. La presión de mantener las acciones al alza ocasiona que la gente empiece a hacer trampas. Pero entonces llega el siguiente trimestre y tienes que hacer un poquito más de trampas para cubrir las trampas anteriores. Y cuando te das cuenta, has creado una bola de nieve que no puedes detener. Fastow creó cientos de compañías especiales para que realizaran un truco de magia, mantener las acciones de Enron a flote haciendo desaparecer la deuda. Para los inversores exteriores parecía que el dinero no dejaba de entrar por la puerta. En realidad, Enron solo estaba escondiendo su deuda en las compañías de Fastow, allí donde los inversores no podían verla. Era magia negra, en serio. Se sacaban conejos del sombrero. Podían esconder una deuda, podían esconder las pérdidas. Muchas de las compañías tenían nombres exóticos: Jetai, Chuco, Raptors. LJM era la creación más ambiciosa de Fastow. Harían maravillas para Enron y le permitiría a Fastow crear 45 millones de dólares por arte de magia para él. Todos sabíamos que Andy no tenía unas convicciones morales muy fuertes. Fue casi como si Jeff Skilling dijera: está bien, estamos pasando un bache. Dejemos hacer a Andy para que podamos rellenar los agujeros financieros, a sabiendas de que Andy se guardaría algo para él en cada transacción. Se parece un poco a la historia de Fuego en el Cuerpo. Skilling sería Kathleen Turner y Andy sería William Hurt. Al final, sin que se diera cuenta, ayudó a todos los ejecutivos a llenarse los bolsillos. ¿Qué me hubiera gustado? No haber oído nunca hablar de LJM. ¿Quiere eso decir que conocía su existencia y que le parecía bien? Arthur Andersen y nuestros abogados habían investigado a fondo la empresa y a ellos les pareció bien. Si la teoría es que Fastow empezó a hacer de las suyas en lo profundo de la jungla de Enron y que era el único jinete del apocalipsis, no me lo creo. Skilling, Lay y la junta directiva de Enron habían dado el visto bueno a los fondos de la LJM de Fastow. Vieron las ventajas de dejar hacer a Fastow. Es en el mejor interés de Enron, porque Enron necesita el capital para empezar. En un vídeo secreto que apareció después de la quiebra, se ve a Fastow vendiendo la LJM a un grupo de banqueros de Merrill Lynch. Les sermonea sobre las ventajas de invertir en un fondo que solo compra activos de Enron. Recuerden, no me estoy vendiendo a mí mismo los activos. Ellos son los propietarios de los activos. Ellos son los que se los venden a LJM2. Fastow sabía qué tipo de trato estaba ofreciendo, siendo como era el director financiero de Enron. Podía garantizar beneficios para la LJM. Creo que es una oportunidad extraordinaria. Se parecía al gato de Cheshire, con esa mueca sonriente, mientras hablaba de todas las ventajas del fondo. Y habla de las ventajas informativas que va a tener en virtud de su doble papel como director financiero de Enron y como director de estos fondos. No hay aquí un conflicto de intereses. Nunca he dicho que no fuera a estar en ambos lados de la transacción. Siempre estaré de parte de la transacción de LJM. Era el socio general de LJM y al mismo tiempo el director financiero de Enron. ¿Cómo no va a haber un conflicto de intereses? Porque nunca debería ponerse nadie en una situación en la que tuviera que decidir con cada transacción de qué lado iba a estar. ¿De la de los intereses de Enron o de la de sus socios limitados? Porque la sociedad LJM existía solamente para hacer negocios con Enron. Como se puede imaginar, Andy, como director financiero de Enron, estaba fuertemente respaldado. Y en consecuencia, había 5 o 6 bancos importantes que estaban dispuestos a embarcarse en esto. Claro que se embarcaron. ¿Y por qué no? Fastow les estaba dejando jugar con las fichas de Enron. Fastow estaba usando las acciones de Enron como garantía para un montón de cosas. Estaban especulando con su propia compañía en las transacciones. Con la perspectiva de unos beneficios que excedieran el 2000%, 96 banqueros individuales invirtieron en LJM. Algunos de los principales bancos norteamericanos llegaron a invertir hasta 25 millones cada uno. Estaba la florinata de Wall Street. JP Morgan Chase, CS First Boston, Citibank, Merrill Lynch, Deutsche Bank. Estos son algunos de los principales bancos inversores del mundo. Es difícil rechazar una cosa así. Bien.
Es asombrosa la habilidad de Enron y de Andy Fastow para trabajarse Wall Street, explotando la avaricia de Wall Street para sacarles el dinero. Citando a Lenin, eran los idiotas útiles de los banqueros inversores. Los idiotas útiles. Tan alarmante como la mala conducta de la propia Enron son las pruebas, cada vez más abundantes, de que instituciones financieras de gran renombre en Estados Unidos no solo tomaron parte en las prácticas engañosas de Enron, sino que las diseñaron, las promovieron o se beneficiaron de ellas. El fraude de Enron es la historia de la corrupción sinergética. Se supone que en el sistema tiene que haber inspecciones y balances. Se supone que los abogados tienen que decir no. Se supone que los contables tienen que decir no. Se supone que los banqueros tienen que decir no. Pero nadie de los que se supone que tenían que decir no dijeron no. Todos cogieron su parte del dinero del fraude y se lo metieron en los bolsillos. Enron pagó a sus asesores bien. En el 2001, la auditoría Arthur Andersen recibió 1 millón semanal. La empresa de abogados de Enron, Vinson y Elkins, no le iba a la zaga. Todo el mundo tenía su parte. Todo el mundo cobraba. Y siempre que Enron estuviera ahí, recibirían sus honorarios. Eran parte del proceso. Así que ahora que no digan, no sabíamos nada. Si hubiéramos sabido entonces lo que sabemos ahora sobre las prácticas de Enron, no habríamos realizado estas transacciones con Enron. Los hechos que han salido ahora a la luz sobre Enron no los conocíamos entonces. Tengo la certeza de que los profesionales del Citigroup que estuvieron implicados actuaron de buena fe. Me gustaría que mirara este correo electrónico del Citigroup. Documento 333/I. Las pruebas aportadas por los correos electrónicos son demasiado evidentes. En un correo que recuerdo, el banquero escribe: a Enron le encantan estos tratos. Produce efectivo, pero no tienen que dejar al descubierto la deuda en la hoja de balances. Hasta un escolar lo entiende. Los banqueros fueron todos partícipes con conocimiento de causa de este negocio ilícito. Merrill Lynch ayudó a Enron a maquillar sus libros, fingiendo la compra de un activo existente de Enron, cuando en realidad lo que estaba haciendo era conceder un préstamo. Esta farsa de contabilidad se refería a la venta de 3 barcazas nigerianas. Nigeria está muy lejos de Manhattan. Sin embargo, por alguna razón, hacia finales del cuarto trimestre de 1999, Merrill Lynch de pronto decidió comprarle a Enron 3 barcazas nigerianas de energía. Las barcazas nigerianas no tenían nada que ver con los negocios de Merrill Lynch. Era una transacción descaradamente ilegal. Se trataba solo de comprarlas para sacarlas de los libros de Enron y que Merrill Lynch se las guardara durante 5 meses y que luego Enron se las volviera a comprar. Señor Martin, ha testificado aquí hoy que no hubo garantía y lo ha dicho bajo juramento. Aquí hay un documento que dice que el director de toda su división iba a confirmar ese acuerdo. No lo entiendo. Pregunta por qué, gilipollas. A lo largo de 2001, Skilling se fue deprimiendo cada vez más. Siempre había sido un hombre temperamental, pero la gente que lo conocía dijo que cada vez lo veían más imprevisible. Se presentaba al trabajo sin afeitar, con los ojos vidriosos. Creo que ese era el resultado del conflicto que se operaba en su interior, al tratar de conciliar 2 ideas opuestas. Por un lado Enron, la superestrella corporativa, y por otro la sensación de que todo se venía abajo. Las primeras grietas en la imagen pública de Skilling aparecieron durante una teleconferencia con los analistas en abril del 2001. Y entonces Jeff Skilling empezó a responder a las preguntas. Y a la mitad de la sesión hubo una pregunta. Era un comentario en voz alta bastante directo sobre por qué Enron, si era una compañía de servicios financieros, como decía ser, no podía publicar un balance de sus ingresos como la mayoría de las instituciones financieras hacían. Ustedes son la única institución financiera que no puede presentar un balance o una declaración de flujos de efectivo de sus ingresos. Bueno, mire... Bueno, muchas gracias. Gracias por su comentario. De nada. Gilipollas. Se oyó perfectamente a Skilling decir gilipollas. Y entonces dijo gilipollas. Tengo entendido que le llamó gilipollas. Esto provocó una increíble consternación en todo Wall Street, porque la gente pensó, un director general perdiendo los estribos de esa manera y llamando públicamente gilipollas a un inversor. Si pudiera volver atrás y deshacer lo hecho, no utilizaría el término que utilicé. Mark Palmer, director de Relaciones Públicas de Enron, incluso le pasó una nota a Skilling aconsejándole que se disculpara. Skilling cogió la nota y la metió entre una pila de papeles. Después los operadores de Enron, que se habían reído cuando Skilling le llamó a ese tipo gilipollas, le hicieron una seña. Era una variante del lema de la casa Pregunta por qué, que decía, pregunta por qué, gilipollas. ¿Por qué, gilipollas?
Yo creo que Jeff estudió las cifras y vio que teníamos un déficit gigantesco. Fue la única vez que le vi realmente preocupado con la cotización de las acciones. Y no paraba de decirme, no sé qué diablos voy a hacer. La empresa de telecomunicaciones de banda ancha era un fiasco total, y había un montón de problemas con los que tenía que lidiar Jeff Skilling como director de operaciones de la compañía. Y en medio de todo esto entra Ken Lay al despacho de Jeff Skilling con un muestrario de telas para el nuevo avión corporativo G5 de $45 millones que quería comprar. Y le dijo, Jeff, ¿puedo hacerte una pregunta muy importante? ¿Cuál de estas combinaciones para la cabina te gusta más? Mientras Ken Lay se estresaba por el avión de la compañía, la SEE estaba a punto de estrellarse. Con pérdidas de 500 millones, el principal lugarteniente de Lupai, Tom White, se preguntaba cómo iba a poder demostrar beneficios a finales del trimestre. Una cosa muy rara que siempre sucedía en Enron era que durante semanas antes de cerrar el ejercicio trimestral, siempre teníamos la impresión de que no nos iban a cuadrar los números. Pero luego, de alguna manera, milagrosamente, siempre nos acababan cuadrando. Pero entonces alguien le preguntó a Tom White, ¿cómo es que siempre nos cuadran los números? Y su respuesta fue una palabra, California. California. Las primeras pistas que apuntaban a la nueva estrategia de Enron cogió a California por sorpresa. Empezó al mediodía y se fue extendiendo por todo el estado. Sacramento, San Francisco, Beverly Hills, Long Beach, San Diego, 41.600 kilómetros de cables de electricidad. Lo suficiente para dar la vuelta a la Tierra. Pero por segundo día consecutivo no ha habido suficiente electricidad para el estado más grande de Norteamérica y la sexta economía más importante del mundo. De lo primero que nos enteramos sobre esta crisis es que habrá restricciones en invierno cuando usamos la mitad de la energía que normalmente consumimos en verano. La zona de la bahía sufrió no uno, sino 2 apagones rotativos. En diciembre solo necesitamos de 28.000 a 30.000 megavatios. En este momento tenemos una capacidad instalada de 45.000 megavatios, energía más que suficiente para satisfacer nuestra demanda de electricidad. Y como no, tuvimos apagones en diciembre. La gente que controla la red de suministro de electricidad de California muestran de nuevo su preocupación por tener que dejar sin luz a la mitad norte del estado. Cuando empezaron los apagones rotativos en California, la gente se entusiasmó. Era algo nuevo, era algo que nunca había pasado. Nos preguntábamos, ¿cómo va a afectar esto al precio de la energía? Se están implantando medidas rotatorias de control. Lo sabía que estaba pasando algo ilegal. Podía sentirlo, podía olerlo, podía intuirlo. Y no había otra explicación, porque los números no cuadraban. Teníamos suficiente energía en California, nunca fue una cuestión de falta de suministro. Cuando me presenté a gobernador en 1998, nadie me preguntó nada sobre la electricidad. Por lo que a mí respecta, en ese sentido, estábamos cubiertos. Y durante el principio de mi mandato traté de averiguar qué estaba pasando, cómo podía solucionar el problema. Enron seleccionó California como su principal campo de pruebas para experimentar con este nuevo concepto de liberalización de la electricidad. La reducción del precio de la electricidad es solo una de las ventajas de poder elegir y de la competencia. En 1996, presionados por las compañías de energía, el gobernador Pete Wilson y el legislativo de California aprobaron un proyecto de ley que permitía la liberalización de la electricidad. Yo no estuve en la legislatura de 1996, pero le puedo decir que no hay ni un solo legislador vivo que pueda decir con cierto fundamento cómo debe operar un mercado de electricidad liberalizado. Ni uno solo. El sistema de liberalización de California fue un acuerdo extraño entre legisladores y defensores del mercado libre. Las reglas eran complicadas y difíciles de seguir. En Enron, el sistema californiano era poco más que una broma, y una vez que Enron afianzó su situación, se aseguró de que la broma fuera a expensas de California. Recuerdo la conversación que tuve con Ken. Al final dijo, bueno, Dave, amigo, deja que te diga una cosa. En realidad a nosotros nos da igual las estrambóticas reglas que tengáis en California. Tengo un grupito de gente aquí muy lista que se las apañará para hacer dinero de todos modos. Uno de los chicos más listos de Enron era Tim Belden, el responsable de la división comercial de la costa oeste. Tim Belden era un fanático defensor de los mercados libres y pasaba horas estudiando minuciosamente las nuevas reglas de la liberalización de la industria de la energía de California, en busca de vacíos legales que Enron pudiera explotar para hacer dinero. Y encontró en abundancia. Después de la quiebra apareció un memorando confidencial que revelaba los nombres de las estrategias que Belden había empleado para especular en el mercado californiano. Desviar, trapicheos, peces gordos. Hace poco han salido a la luz unas cintas de audio de los operadores de Enron.
¿Cómo quieres llamar a este proyecto? Yo le pondría un nombre pegadizo. ¿Qué te parece algo cordial como la Estrella de la Muerte? Las cintas revelaban el desprecio de Enron por cualquier valor que no fuera hacer dinero. Hola, John, soy Tim. Los reguladores están alarmados. Les preocupa que estemos desviando energía fuera de California. Le están robando California 1 o 2 millones. ¿Puede repetirme eso? Está bien. Recibe 1 millón o 2 diarios por arbitrar el mercado californiano. En nuestro argot, una oportunidad de arbitraje es cualquier oportunidad para hacer beneficios anormales. De manera que un beneficio anormal sería facturaciones por encima y más de la norma. Me enseñaron que un buen operador es un operador creativo, y un operador creativo es un operador que puede encontrar oportunidades de arbitraje. Una de esas oportunidades se denominaba rebote. Hasta la vista, chicos. Me llevo la mía al desierto. En plena crisis de energía, los operadores de Enron empezaron a exportar electricidad fuera del estado. Cuando los precios se dispararon, dejaron de hacerlo. Estamos exportando como unos cabronazos. ¿Haciéndote rico? Intentándolo. Después de trabajar hasta 12 horas, los operadores se quedaban a estudiar minuciosamente los mapas de la red de suministro de energía del oeste, cuáles eran las permutaciones y combinaciones para mover la energía por todo el oeste, y creo que eso es algo que Enron conocía mejor que ningún otro distribuidor de energía del país. Conocemos todas las importaciones de California, conocemos el volumen de California. Nos están malcriando con todo este dinero. Has dicho que empieza a darte miedo estar haciendo tanto dinero, y me parece que estoy de acuerdo contigo. Estos son 2 operadores. ¡Operadores! Esto es lo que dicen. Lo que hicimos fue sobrecontratar la línea de transmisión sobre la que teníamos los derechos y decir a los servicios públicos de California, si queréis usar la línea, pagadnos. Cuando nos pagaron lo que pedíamos, los apagones ya habían empezado en California y el precio de la electricidad se disparó. ¿Tenía conocimiento de que estaba pasando esto? De la única cosa que tenía conocimiento, senadora, es de que había una diferencia de opiniones respecto a las reglas del sistema de operadores independientes. Así estaba establecido, las reglas no eran lo bastante claras. Los operadores de Enron de este documento admitieron haber hecho algo malo, pero usted no ve nada malo en ello. Tengo una última pregunta y ya acabo. Los operadores no tardaron en descubrir que cerrando las centrales de energía podían generar artificialmente problemas de escasez que dispararían más los precios. Hola, soy David, te llamo de Enron. Ajá. Por aquí no hay mucha demanda de energía. Si cerramos, ¿puedes ponerla en funcionamiento de nuevo en 3 o 4 horas? Claro. Entonces ve y ciérrala, ¿te parece? Vale. Cuando ves que 2 o 3 compañías de energía han bajado un 30 o 35% de su rendimiento debido a problemas de mantenimiento en un solo día y que como resultado el precio de la electricidad se dispara un 300 o 400% y que una semana más tarde alguien hace lo mismo en el norte de California, empiezas a creer que algo huele a podrido en Dinamarca. Queremos que seáis un poco creativos. Vale. Buscad una razón para interrumpir el funcionamiento. Un apagón forzoso, por ejemplo. Exacto. Esos tipos, solo con apretar un interruptor, podían controlar la economía de California en cuanto quisieran. Y lo hicieron. Ganaron tantísimo dinero. La pena de todo esto es que una industria con una historia que se remontaba a cientos de años atrás, a los tiempos en que Edison construyó el mejor sistema eléctrico del mundo, una industria que siempre había vendido la energía a los consumidores a un precio razonable y que era muy fiable, de pronto se convertía en un casino. Con estas estrategias, Enron ganó algo de dinero. Pero el dinero de verdad vino de la predicción de que el precio de la energía subiría. Y lo hizo. Y los operadores de la costa oeste le hicieron ganar a Enron casi $2.000 millones. No puedes tratar la electricidad como si fueran naranjas. Es un recurso vital para la sociedad. No se puede almacenar. No puedes dejar suelta a esta gente y permitir que tenga un mercado libre de cotización, porque un mercado libre le sale carísimo a los consumidores. Habrá un amplio suministro disponible al puto precio justo. Ya te digo. No fue solo Enron. Todas las compañías hacían negocios según las reglas que California había establecido. Somos el futuro de Enron. Y le estamos haciendo ganar a Enron unos puñeteros $500 millones. ¿Puedes creerlo? Seguro que me jubilo a los 30. Estamos hablando de un artículo de consumo con una cotización normal que ronda los 35 o 45 dólares. Una cotización alta es cuando llega a 50, pero $1.000. La cotización no va a estar siempre en los 1.000 pavos. Elimina a la gente débil del mercado.
Elimina a esa gente, verás cómo la gente fuerte se queda. Los operadores de Enron no se pararon a pensar, un momento, ¿esto que estamos haciendo es ético? ¿Nos conviene a la larga? ¿Nos va a ayudar en algo expoliar a California completamente? ¿Fomenta nuestros objetivos de liberalización a nivel nacional? En lugar de eso, buscaron todos los vacíos legales que pudieron para aprovecharse del sufrimiento de California. Las temperaturas en California superan los 38 grados centígrados, lo cual alimenta los incendios y el miedo a que la sobrecargada red de suministro de energía californiana pueda volver a colapsarse. ¿Qué está pasando? Hay un incendio en la línea principal. Hemos bajado de 4.500 a 2.100 gigavatios. Arde. Venga, arde. ¡Qué maravilla! Nunca me sentí cómodo trabajando para Enron. Y si tenía preguntas, no las hacía porque no quería saber la respuesta. No quería ver confirmado lo que ya sospechaba, que lo que estaba haciendo era realmente algo impropio, o por lo menos poco ético, por no decir peor. ¿Por qué los operadores hicieron lo que hicieron? ¿Fue por las primas multimillonarias que recibían o es que Enron había encontrado la manera de explorar el lado más oscuro de la naturaleza humana? A principios de los 60, Stanley Milgram trató de establecer los rasgos característicos de la gente malvada. Había una cepa mala de gente o era posible que personas normales pudieran hacer cosas realmente deplorables. De manera que ideó un experimento. En el experimento contaba con un actor que interpretaba a un sujeto experimental y un sujeto experimental de verdad. ¿Puede entrar aquí y sentarse? Entraban en una habitación y uno de los científicos decía: queremos descubrir si unas descargas eléctricas suaves mejoran la capacidad de la gente para recordar cosas. Incorrecto. Ahora recibirá una descarga de 75 voltios. Aire suave. Alguien ha gritado ahí dentro. El experimento de Milgram tiene mucho que decir de Enron porque la gente perdió el sentido de la moral. Con el experimento Milgram, una vez aceptas la idea de que no pasa nada si te comportas de forma inhumana, puedes hacer cualquier cosa. Y las descargas eran mayores a medida que el número de errores que cometían era mayor. No puede soportarlo. No voy a matar a ese hombre. El sujeto real le suplica al que hace de científico que pare. La única respuesta del científico es: el experimento exige que continúe. Por favor, continúe. Siga, por favor. ¿Asume toda la responsabilidad? La responsabilidad es mía, correcto. Por favor, siga. En cierto sentido, Skilling era casi como el científico que les decía a los sujetos que no pasaba nada, que aumentaran la corriente. 420 voltios. Es posible que el servicio de electricidad de California tenga que cerrarle el grifo a millones de clientes. Es la cosa más genial que he hecho en mi puta vida. Es de puta madre, sí. Pero este mola un montón. 435 voltios. Durante el apagón del miércoles, los bomberos tuvieron que rescatar a personas que habían quedado atrapadas en ascensores. Todo ese dinero que le habéis robado a todas esas pobres abuelitas de California. Sí, la abuela Millie, tío. Es la que no lograba entender cómo se doblaba una puta papeleta mariposa. Ahora quiere que le devolvamos el puto dinero que ha pagado por toda la electricidad que le has metido por el culo. 450 voltios. Por favor, continúe. Siga, por favor. ¿Y va a seguir dándoles? ¿Cuánto? ¿450 voltios todo el tiempo ahora? Correcto, continúe. Es un poco duro decir. Y no deberíamos hacer esto incluso aunque sea legal, porque, bueno, es nuestro trabajo, ¿no? Exacto. Lo mejor que podría pasar es que hubiera un puto terremoto. Dejar que esa cosa se fuera flotando al Pacífico. Y que tuvieran que sacar las putas velas. 450 voltios. El descubrimiento de Milgram fue perturbador. El 50% de los sujetos estaban dispuestos a electrocutar a una persona, siempre y cuando las órdenes vinieran de lo que parecía una fuente legítima. Esta noche declaro el estado de emergencia en California para que el Estado tenga la autoridad y los recursos para impedir que se apaguen las luces en California. El gobernador, quien básicamente ha estado capitulando ante las exigencias de las compañías de energía y servicios, tiene que imponerse. Queríamos que el gobernador enviara a la Policía Estatal o la Guardia Nacional a tomar las plantas de energía por la fuerza y hacerlas funcionar de nuevo. No teníamos que tomar todas las centrales, solo necesitábamos hacernos con el control de una, así sabrían que iba en serio. Voy a recuperar esos 9.000 millones de dólares que Enron, Dinergy y Reliant nos han robado y os los voy a devolver. A pesar de lo que piense la gente de California, Enron está haciendo dinero a pesar de California y no gracias a California. El año de crisis energética le costaría al Estado de California 30.000 millones de dólares. Los mercados de California son los mercados más regulados de Norteamérica en la actualidad. Y eso es lo que está causando el problema.
California no liberalizó nunca. Enron compra acciones hoy. Muchas gracias, estamos haciendo lo que es debido. ¿Ustedes son los buenos? Somos los buenos, estamos del lado de Los Ángeles. No puedo evitarlo. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre el estado de California y el Titanic? Están retransmitiendo esto y sé que me voy a arrepentir de lo que diga. Por lo menos el Titanic se hundió con las luces encendidas. Jeffrey Skilling, ¿cómo te sientes matando? Un alto ejecutivo de una de las mayores compañías de energía de Estados Unidos recibió anoche una estentórea bienvenida en San Francisco. Los manifestantes abuchearon al director general de Enron, Jeffrey Skilling, fuera y dentro durante su aparición en el club de la Commonwealth. Una de las manifestantes incluso trajo consigo una tarta de arándanos y se la tiró. ¡Policía! Ha ganado 132 millones de dólares. Nos han subido un 50% la electricidad. Los consumidores californianos están indignados y deben estarlo. Y si tuviéramos algo que ver con esto, seríamos la gente más estúpida del mundo. Trabajo para una organización. Todos los días llama gente diciendo que no puede pagar las facturas de la electricidad. Has ganado miles de millones gracias a California. ¡A la cárcel! Cuando empezó a crecer la ola de indignación pública, Ken Lay huyó y organizó una reunión de amigos, y supongo que tuvo un poco más de vista que nosotros. Invitó a Arnold Schwarzenegger. Se reunieron en el Hotel Península para almorzar. Las notas de esa reunión siguen sin aparecer, pero sabemos que el discurso de Ken Lay fue: tenemos que mantener el curso de la liberalización y el mercado se corregirá solo y todo saldrá bien. En ese momento no entendimos por qué estaba tan preocupado, pero ahora sabemos por qué. El hecho es que Ken Lay estaba allí porque sabía que Enron era un castillo de naipes. Y si la liberalización se iba al garete, Enron iba detrás. Pero Ken Lay tenía una carta en la manga. En plena crisis energética, su amigo George Bush se convertía en presidente. Yo, George Walker Bush, juro solemnemente... Yo, George Walker Bush, juro solemnemente... Ken Lay va a ser nombrado secretario de Energía. Venga ya. ¿No sería genial para todos los operadores del mercado? Sería fantástico. Me encantaría que nombraran a Ken Lay secretario de Energía. Ken Lay tenía fácil acceso a la administración Bush. El 17 de abril se reunió con el vicepresidente Dick Cheney y discutió acaloradamente contra la imposición de límites en los precios federales en California. Estamos haciendo todo lo que podemos para ayudar a California a corto plazo, pero no se puede hacer mucho. No podemos fabricar kilovatios en el ala oeste de la Casa Blanca. Estamos luchando con las manos atadas a la espalda. Ya no tenemos poder para parar esto. Si el gobierno federal no nos ayuda, estamos muertos. En esa época, Gray Davis era un posible candidato a la presidencia. Ken Lay sabía que eso podía dar a su amigo George Bush una razón política para oponerse a la solicitud del control federal de precios de California. Saben perfectamente bien que mi administración no cree que el control de los precios vaya a resolver el problema. Su opinión era que el gobierno federal no debe realmente implicarse. Este es un problema de California. Yo le digo con el debido respeto. Señor presidente, nuestra ley dice que el gobierno federal debe regular esto. Por lo tanto, es su problema. Y usted nombra funcionarios para la Comisión de Liberalización Federal. De manera que tuvimos una discusión civilizada, pero acalorada. Al final dijo, no puedo ayudarle en ese asunto. Como dije desde el principio de mi mandato, haremos lo posible por ayudar a California. Y la mejor manera es ser buenos ciudadanos. La FERC, la agencia federal que regula el suministro de energía en Estados Unidos, se negó a intervenir. ¿Qué estaba haciendo la FERC y por qué no tomó cartas en el asunto? El presidente de la FERC era Pat Wood, un hombre que Ken Lay había recomendado personalmente para el puesto. A la FERC le fue muy fácil cumplir los deseos de Enron, porque lo único que tenía que hacer era no hacer nada y lo hizo muy bien. El Senado, controlado ahora por los demócratas, está presionando... El Senado, de mayoría demócrata, obligó a la FERC a imponer límites regionales en los precios. Eso terminaba con la crisis de la energía, pero no con la política. ¿Pretendían Ken Lay y George Bush echarle la culpa de la crisis de energía a Gray Davis? Vaya. Esta es una de esas historias que solo pueden pasar en California. El impopular gobernador del estado, Gray Davis, acuciado por una economía renqueante y un déficit en el presupuesto de 38.000 millones de dólares, se enfrenta a una posible destitución y se rumorea como posible reemplazo de Davis la estrella de cine Arnold Schwarzenegger. ¿El Terminator? Ya veremos si vuelve o no. Se le han terminado las oportunidades a Gray Davis y ha llegado el momento de que le terminemos. ¡No destitución! ¡No destitución! ¡No destitución!
¿Podía haber predicho una falsa crisis de energía como resultado de una liberalización? Sí. ¿Podía imaginarme que Arnold Schwarzenegger sería gobernador como resultado de una liberalización? Nunca se me hubiera ocurrido una cosa semejante. Es como una película mala de ciencia ficción. Por lo visto, todos estábamos equivocados. Se pronuncia California. Damas y caballeros, el gobernador del gran estado de California, Arnold Schwarzenegger. El barco se hunde. Se oían rumores por todo Main Street y por toda la ciudad de que las cosas estaban muy difíciles en Enron. Un muchacho que un año antes me había dicho: estoy trabajando para Enron, y estaba muy contento. En cuestión de un año iba como un fantasma por la vida. No tengo vida y siento que esta empresa me está consumiendo. Cuando empezaron a aflorar las dudas acerca de la compañía y del comportamiento impredecible de sus directores ejecutivos, las acciones de Enron comenzaron a caer. Recuerdo una de las reuniones más patéticas que tuve con Jeff. Me había ido de Enron y había vuelto para hablar de la posibilidad de volver o no. Y le dije: Jeff, tienes un problema muy gordo. Los operadores te van a cortar el cuello si piensan que así llegarán antes al comedero. Jeff no dijo nada. Miró por la ventana, luego me miró y dijo: sí, Amanda, probablemente tengas razón. Al final, los operadores dirigían Enron. Los locos habían tomado el control del manicomio. Durante todo el verano, las acciones siguieron bajando. Corrían rumores de que se iba a hacer un comunicado muy importante, pero todos pensábamos que Ken Lay iba a dejar Enron porque el gobierno de Bush le iba a pedir que se uniera a su plantilla. Pero no era eso. Era Jeff Skilling, que nos comunicaba que abandonaba su puesto de director general. Eso fue una sorpresa para todos. Nadie podía creerlo. Un director general no dimite así como así, sin una campaña de relaciones públicas bien organizada de antemano para preparar el terreno, para que no haya trastornos, no haya preguntas, no haya titulares, lo cual, por supuesto, fue lo que pasó. En ese punto fue cuando supe: el artífice del desastre sabe que el edificio se hunde y las ratas están abandonando el barco. 2 días más tarde tuve una reunión con él y con Ken Lay porque había informado a la compañía de que iban a bajar de categoría los valores con la dimisión de Skilling. Le pregunté a Jeff Skilling: ¿hay alguna otra sorpresa? ¿Esto ha sido lo peor? Me preocupaba la crisis energética que estaba azotando a California. Skilling me convenció de que era por razones personales. Me marché de la reunión un tanto triste porque realmente se le veía preocupado por lo que él decía era un problema familiar. Parecía muy abatido. Y recuerdo que le dije a un inversor: si no está diciendo la verdad, entonces es bueno que deje este trabajo porque tendría que ir a Hollywood. Dejé Enron el 14 de agosto de 2001 por problemas personales. Señor Skilling, se produjo un enorme terremoto en Enron a raíz de su dimisión. Y la gente en posiciones muy inferiores a la suya podía ver las grietas en las paredes, sentir los temblores, oír el ruido de las ventanas. ¿Y quiere hacernos creer que estaba allí sentado en su despacho y que no sabía, no tenía ni idea de que este lugar se estaba viniendo abajo? El día que me marché, el 14 de agosto de 2001, pensaba que la compañía estaba en una situación financiera sólida. Creo que era suficientemente listo y ni siquiera tenía que serlo tanto. Había visto documentos que predecían perfectamente el futuro. Creo que fue lo bastante listo al pensar: me puedo largar ahora, la compañía no va a quebrar hasta dentro de 1 año o 1 año y medio, así que no podrán echarme a mí la culpa. Funcionaba bien cuando yo me fui, chicos. Después de la dimisión de Skilling, el presidente de Enron, Ken Lay, asumió el mando como director general. Vaya, no me esperaba eso. Pero gracias, muchas gracias. Bueno, estoy encantado de volver. Siento que Jeff haya dimitido. Fue un comunicado sorprendente que fuera a dimitir de su cargo de director general. Creo que en ese momento todo el mundo empezó a darse cuenta. Nos enfrentamos a una serie de retos, pero los estamos superando. Realmente pienso que lo peor ya ha pasado y el negocio va genial. No somos las únicas acciones que han descendido de valor este año.
es solo que nos ha afectado un poco más que a otros. Si desaparecen algunos de los otros problemas, como California, como India, creo que lo peor ya ha pasado y estoy muy entusiasmado. El 14 de agosto de 2001, Jeff Skilling dimite de pronto. Y eso me indignó. Indignó a un montón de empleados. Nos sentimos realmente traicionados. Es como cuando un médico te receta un jarabe que ni él mismo se tomaría. Jeff abandona el barco. El día después de la dimisión de Skilling, Sharon Watkins envió una carta a Ken Lay. Empezaremos con la señorita Watkins. Me llamo Sharon Watkins. ¿Quiere identificar a su abogado? Sí, mi abogado es el señor Philip Leader. Cuando oyes la historia por primera vez, te parece increíble. Lo que Sharon me estaba contando era algo más que un caso de prácticas contables irregulares. Quiero decir, que era un fraude de proporciones gigantescas. A mediados o finales de junio de 2001, a raíz de la dimisión de Cliff Baxter, empecé a trabajar directamente para el señor Fastow. Se ha convertido en el delito corporativo del siglo. Me alarmó enormemente la información que estaba recibiendo. La información de Sharon Watkins empezó a dejar al descubierto las complejas sociedades de Fastow. Andy dejó a mi cargo una lista de activos. Y había cerca de una docena de activos que habían sido cubiertos con una de las entidades de Andy, las Raptors. Estaba trabajando en esta hoja de cálculo y no me cuadraban las matemáticas. No entendía nada, la contabilidad no llega a ser tan creativa. No podía creer que Arthur Andersen hubiera dado el visto bueno. No podía creer que tanta gente estuviera implicada. Detrás de las sociedades de Fastow había enormes garantías de los valores de Enron. Fastow había apostado el futuro de Enron confiando en que sus acciones no cayeran nunca. Mi primera reacción fue que debía advertir a Ken Lay. El día después de que Skilling se marchara, le envié una carta anónima de una página. Pero después de una semana tenía una reunión con Ken Lay. Me identifiqué con la esperanza de que viera mi punto de vista, que Enron tenía que tomar de verdad cartas en el asunto y que era muy raro que una empresa se fuera de rositas si maquillaba los libros y que cuando sobreviven es cuando juegan limpio, no cuando están expuestas a ataques del exterior. Señorita Watkins, he repasado... La señorita Watkins no habló conmigo, senador. Bueno, la señorita Watkins dijo que Clifford Baxter le dijo que había hablado en repetidas ocasiones con usted expresándole su preocupación. Cliff y Andy habían tenido un... No se caían bien. Se llevaban muy mal. Y el problema de Cliff no tenía nada que ver con lo adecuado o inadecuado de la transacción. En mis memorándums mencionaba a Cliff Baxter y recuerdo que le comenté: tú eres uno de los buenos. Eres uno de los que está luchando contra esto. Y todo saldrá bien. Y me dijo: no creo que salga bien para ninguno de nosotros. Cuando empecé a trabajar en el libro con Sharon, me interesaba escribir sobre alguien que hubiera denunciado este tipo de fraudes. La gente no es consciente del valor de lo que hizo y de la valentía que hacía falta para hacer algo así en esa compañía. Andy Fastow no habría metido mano en la lata de Enron sin una autorización explícita o implícita del señor Skilling. No entiendo en qué se puede basar para sugerir que yo podía conocer... Es decir, ¿cómo iba a saberlo? Y no me parece inconsistente que yo no supiera cosas si había gente que me las ocultaba intencionadamente. Sentí que yo era la única voz en Enron que decía: mirad, hemos cometido un fraude terrible. Y por supuesto se armó la de Dios. En poco menos de 6 semanas, Enron caía en barrena. Probablemente en unas circunstancias más normales diría algo más sobre el 11 de septiembre. Igual que los Estados Unidos están siendo atacados por el terrorismo, creo que nos están atacando a nosotros. Y en consecuencia, ahora tenemos la investigación de la Comisión de Valores. Una investigación informal. La Comisión de Investigación de Valores inició pesquisas cuando el Wall Street Journal desveló las operaciones turbias de Fastow. Enron anunció que habría enormes reajustes financieros. Los inversores empezaron a preocuparse de que los miles de millones de beneficios que profetizaba el sistema de valoración de inversiones a precios de mercado fueran realmente perdidas. Como pueden comprobar, los principios fundamentales de nuestro negocio son muy sólidos. Jamás han sido tan sólidos. Pero desgraciadamente, Wall Street no se está centrando en eso. Y dudo que ustedes lo hagan tampoco. Esta investigación les llevará mucho tiempo a nuestros contables y abogados. Pero dejará por fin zanjado este asunto.
Justo en el momento en que Ken Lay estaba hablando a los empleados, solo a unas manzanas de distancia, la compañía auditora de Enron, Arthur Andersen, había empezado a destruir sus archivos de Enron. El 23 de octubre, Andersen destruía más de 1 tonelada de papel. A pesar de los rumores, a pesar de las especulaciones, la compañía va bien, tanto desde un punto de vista financiero como operativo. Hacía todo tipo de declaraciones, tratando de tranquilizar a los empleados. Y no solo a los empleados. También decía a los inversores, no hay irregularidades en nuestra contabilidad. La compañía va mejor que nunca. En cuanto a las acciones de Enron, vamos a recuperarnos. Vamos a recuperarnos. Está bien, es el turno de las preguntas. Tengo aquí unas cuantas. Me gustaría saber si te pinchas. Porque eso explicaría un montón de cosas. Si no, será mejor que empieces a hacerlo, porque va a pasar mucho tiempo antes de que volvamos a confiar en ti. Ciertamente no estaba nada claro para la gente de Enron, así que mucho menos para los de fuera. Nadie sabía en realidad lo que estaba pasando o lo que iba a pasar. Sé que hay un montón, que se ha especulado un montón sobre la implicación de Andy. La junta directiva y yo estamos seguros de que Andy ha actuado de la manera más ética y correcta. Al día siguiente, Andy Fastow era despedido cuando la junta directiva descubría que se había embolsado más de 45 millones de dólares con sus sociedades LJM. La cuestión, señor Fastow, es cómo podía creer que sus actividades pudieran ser de ninguna manera consistentes con sus deberes fiduciarios para con Enron y sus accionistas o con las nociones de sentido común de la ética corporativa y de la propiedad. ¿Qué responde a esto, señor? Señor presidente, por consejo de mi abogado, con todo respeto, declino responder a las preguntas acogiéndome a la protección que me brinda la Constitución de los Estados Unidos. Andy fue, en muchos sentidos, el chivo expiatorio. Todos los demás ejecutivos de Enron dijeron, ahí tienen a su hombre. Andy Fastow, él es el granuja. Él es el que ha robado a Enron y a LJM. Él es el que amañó los libros. Vayan por él. ¿Cómo va a declararse, señor Fastow? He pensado mucho sobre todo este asunto y no es posible que fueran solo unos pocos ejecutivos de Enron los que provocaron esto. Si piensas en los bancos que estuvieron implicados, Chase, Morgan, Citibank, los miles de millones en préstamos, Arthur Andersen y Vincent Elkins, los abogados que nos representaban. Tuvo que haber complicidad de toda la junta directiva porque fue demasiado fácil. Demasiado fácil. El colapso de Enron fue una enorme tragedia. Esta compañía tenía más de 30.000 empleados. Y está claro que con una compañía de ese tamaño, tienes un montón de empleados en puestos de poder en los cuales depositas una enorme confianza. Pero en este caso hubo por lo menos uno, Andy Fastow, que traicionó esta confianza hasta el punto de que yo no sabía lo que él estaba haciendo. Y obviamente él no me decía lo que estaba haciendo. Por lo tanto, no puedo asumir la responsabilidad de lo que él hizo. Jamás le oí decir asumo la responsabilidad por nada. Se parecía a la maravillosa película de Chicago. Me acordé de las marionetas y de las bailarinas y el claqué, y apuntando con la pistola. Es decir, todos bailaban al son que marcaba Johnny. Me apena mucho, y a mi familia, la pérdida de la empresa. Linda y yo hemos visto cómo se ha reducido nuestro valor neto de varios cientos de millones de dólares a algo menos de 20 millones de dólares netos. Y por supuesto, como usted ha dicho, aproximadamente $1 millón o menos de liquidez. No sé si prefiero que me disparen por bribón o por idiota. Creo que el único sitio para mí es el viaje de los sueños rotos. Mosques quiere decir el parque temático Enron, vamos. Enron hizo impacto en la psiquis nacional. Fue como una lección de perogrullo. Si algo te parece mentira, es porque a veces lo es. ¡Nos vamos a hacer ricos! ¡Nos recuperamos! Hogar de beneficencia. Fue maravilloso mientras duró. Creo que el fallo de Enron se debió al clásico pánico bancario. No mires ahora, pero algo raro pasa en el banco, George. En realidad nunca he visto uno, pero eso tiene todas las trazas de ser un pánico bancario.
El 2 de diciembre del 2001, menos de 4 meses después de la dimisión de Skilling, Enron se declaró en bancarrota. Recuerdo que fue un día extraño, un tanto surrealista. Nos enteramos a eso de las 9:30 de la quiebra y de que nos iban a despedir a todos. Todos nos sentimos como si estuviéramos en el Titanic y el último de los botes salvavidas hubiera desaparecido y estuviéramos en el barco que se estaba hundiendo. Teníamos 30 minutos para dejar el edificio y en ese momento ya no fue como estar en el Titanic, sino como estar en el Lusitania. Nos había alcanzado un torpedo y teníamos 20 minutos para salir de allí. Había mucha incredulidad. Muy pocos de los empleados normales se creían que podría quebrar de verdad. Entonces, de repente, era como una ciudad fantasma. Me acuerdo que entré en el viejo edificio anocheciendo. Subí a uno de los pisos y daba miedo. Había papeles por todas partes y no había nadie. Era fantasmagórico. Señor Skilling, en su declaración inicial se mostró sumamente compasivo con sus empleados y me gustaría enseñarle una cinta. Creo que ya está lista. Escuche esto. ¿Debemos invertir todos nuestros planes de pensiones en acciones de Enron? Por supuesto. ¿No estáis de acuerdo, chicos? ¿Por qué había empezado a vender sus acciones antes de esa fecha, mientras les hacía pensar a los empleados que debían seguir comprando las acciones? Señora senadora, yo soy un accionista principal de la compañía Enron y puede interpretar la cinta de vídeo como mejor le plazca. Yo apoyaba a la compañía Enron. ¿Sabe lo que le pasó a esa gente? Lo perdió todo. Siento muchísimo lo que les pasó a los empleados. Hubo un tiempo en que las cosas iban como la seda para nosotros. Teníamos unos planes de pensiones muy saludables. Pero empezaron a bajar. Y bajaron, y bajaron, y bajaron. En su cotización más alta tuve unos $348.000. Lo vendí todo por $1.200. Eso es lo que me dieron cuando las vendí. Cuando las acciones de Enron empezaron a desplomarse, congelaron las cuentas de la jubilación de los empleados de Enron. Nos congelaron nuestras cuentas. Estaban a unos $32, me parece. Y durante ese tiempo, desde que las congelaron hasta que las reabrieron, creo que bajaron a 9. Y no podíamos venderlas. Lo más indignante de todo fue que nos enteramos de que Ken Lay, Skilling y todos los jefazos estaban retirando su dinero. Pero nosotros no podíamos. Los que tenían información privilegiada vendieron sus acciones por valor de $1.000 millones. Comparen eso con el técnico que ha trabajado para una compañía seria de servicios la mayor parte de su vida y ha estado aportando dinero todos los meses. ¿Y qué tiene al final de esos años de trabajo duro y honrado? Un huevo de ganso. Y Pai está en algún lugar de Hawái con sus $350 millones en el banco. Eso no es justo. Esta ciudad todavía está muy indignada y dolida. Todavía sigo haciendo terapia 3 años después con algunas familias. Para los que son más reflexivos, el asunto ha calado más hondo y se cuestionan toda la cultura corporativa de este país. Verán, uno puede comerse el mundo entero y ganar todos los trofeos, tener el despacho de la esquina y todos los beneficios extra, y uno puede, de verdad, perder el alma en medio de esta vorágine. El 25 de enero del 2002, 7 semanas después de la quiebra de Enron, Cliff Baxter se suicidaba. Con la prensa acosándole porque en mis memorándum mencionaba su nombre y con la demanda por lo civil que tenía por haber vendido acciones por valor de unos 30 millones, supongo que todo esto fue demasiado para él. Creo que la nota de suicidio de Cliff lo dice todo. Allí donde antes había un gran orgullo, no queda nada. Me resulta muy difícil hablar de Cliff. Desde hacía años éramos muy amigos. Y era un hombre maravilloso. Pero una gran parte de lo que era Cliff estaba indisolublemente vinculado a cómo había triunfado en Enron.
Es muy duro mirar a toda una vida de trabajo y decir, ha sido un fracaso. Pero tienes que pararte y pensar fríamente, ¿quién era yo? ¿En qué me convertí? Y darte cuenta de que es posible que hayas visto tu sombra. Andy Fastow se declaró culpable del cargo de conspiración para cometer fraude usando los medios de comunicación. Accedió a renunciar a 23 millones de dólares en activos. Su sentencia fue reducida a 10 años a cambio de testificar contra los otros ejecutivos de Enron. ¿Por qué Enron? ¿Por qué no WorldCom o Tyco o Global Crossing? En última instancia, el fallo fatídico en Enron fue creer que la inteligencia y la voluntad podían burlar al final al sistema. En el 2004, Jeff Skilling fue acusado de abusar de información privilegiada y conspiración para estafar a los inversores. Se declaró inocente y pagó a sus abogados unos honorarios de 23 millones de dólares por defenderle. No deberíamos considerar que Enron fue una anomalía, algo que no podría suceder en cualquier otra parte. Porque fue un caso de racionalización de que no estás haciendo nada malo. Implicamos a Arthur Andersen, implicamos a los abogados, los banqueros sabían lo que estábamos haciendo. Es decir, hay una sensación de difusión de la responsabilidad. Todo el mundo se había subido al tren, y eso puede volver a suceder. La auditoría de Enron, Arthur Andersen, fue condenada por obstrucción a la justicia. Con su reputación de honradez completamente destruida, la compañía de contabilidad más antigua de Estados Unidos cayó junto a Enron y 29.000 empleados perdieron sus trabajos. Los accionistas de Enron están demandando a la compañía y a sus bancos por 20.000 millones de dólares. Ken Lay también fue acusado por conspirar para cometer un fraude. Su abogado sostiene que nadie ha sufrido más las consecuencias de la caída de Enron que Ken Lay. Sois muy amables por haber venido esta mañana. Con el arresto de Ken Lay, las altas esferas de Enron tendrán ahora que dar cuenta de sus crímenes. Señor Lay, ¿tiene algo que decir? Más tarde lo haré. Pensar en Enron es como mirar a la otra cara de la moneda de algo con unas posibilidades increíbles, porque como la mayoría de las cosas que acaban mal no empezó así. Empezó con un montón de gente que pensaba que iba a cambiar el mundo, y con el tiempo fueron víctimas de ese orgullo desmedido, víctimas de su propia avaricia. De manera que es como coger tanta promesa y potencial y ponerlo delante de un espejo y ver reflejada la otra cara de la moneda. Creo que la gran lección de todas ha sido lo que Enron les pedía precisamente a sus empleados. Es decir, pregunta por qué. Yo no me hice esa pregunta lo bastante. No se la hice lo bastante a los directores. No pregunté a mis colegas lo suficiente. Pregunta por qué. Hechos de la bancarrota. 20.000 empleados perdieron sus empleos y sus seguros médicos. Indemnizaciones medias por cese, 4.500. Los altos ejecutivos recibieron primas por valor de 55 millones de dólares. En 2001, los empleados perdieron 1,2 billones de dólares de sus fondos de jubilación. Los jubilados perdieron 2 billones de dólares de los fondos de pensiones. Los altos ejecutivos de Enron cobraron 116 millones de dólares por sus acciones. Proceso criminal de Enron. Declaraciones de culpabilidad 15. Condenas 6. Absoluciones 1. Juicios pendientes 11. 3 operadores de California se declararon culpables de fraude usando medios de comunicación. 4 ejecutivos de Merrill Lynch fueron hallados culpables de fraude por el asunto de las barcazas nigerianas. Ken Lay y Jeff Skilling están pendientes de juicio.
I narrow my eyes at the coin shop, baby, like a ring.